Varios sectores en El Salvador están trabajando en una propuesta para reducir la incidencia de crímenes en contra de los estudiantes. Nos acompaña ahora Carlos Rivas, miembro de la Comisión Nacional de Educación y también es pastor del Tabernáculo de Avivamiento Internacional. Gracias, Carlos Rivas, por acompañarnos. Un gusto, Guillermo. Un saludo para todos sus televidentes. ¿Cómo definiría, si utilizáramos adjetivos, este problema de la violencia contra estudiantes en El Salvador? Creo que la mejor manera y gráfica de poderlo definir, la violencia parece ser como un mar embravecido que amenaza con ahogarnos a todos los residentes de este país. Y parece ser que el problema se ha regionalizado entre México, Honduras, Guatemala y El Salvador, y que está muy vinculado al narcotráfico y a las pandillas y al narcomenudeo en nuestra nación. Basta ver los datos, que 12 muertos diarios, 74 muertos por cada 100.000 habitantes, y según la UNICEF, los muertos son jóvenes entre 14 y 25 años, el 60% de los muertos que está poniendo esta crisis de violencia en El Salvador. Es realmente un problema muy serio, al grado que está afectando la economía, afectando la educación y afectando todo el desarrollo normal de una nación que tiene ese índice de muertes por fruto de la violencia. ¿Por qué estudiantes, pastor? Bueno, la violencia es un mal que afecta a todos los salvadoreños, pero particularmente a los jóvenes, porque son el semillero en el cual las pandillas hacen reclutamientos para tener miembros dentro de las pandillas. Basta decir que a agosto del año 2011 son 110 estudiantes de primaria a bachillerato que se les ha cegado la vida y que han muerto fruto de la violencia que vivimos en El Salvador. Luego afecta también a la escuela, porque la educación tiene que ver con un ente colectivo en el que está involucrada la comunidad y la sociedad en general. ¿Y por qué habla usted de regionalización? Son en regiones en particular. ¿Por qué no aclara un poco ese aspecto? Bueno, habría que entender un poco la geografía propia de El Salvador, este paísito en la América Central con 6 millones de habitantes. Hay que decir que los muertos los está poniendo los pobres. De los 12 muertos diarios que hay en El Salvador, todos son de ellos de clase baja para abajo, de clase media baja para abajo, es decir, clase paupérrima, clase muy pobre. Entonces se puede regionalizar en el sentido de que no es la gente de la clase media alta, no son los empresarios los que están poniendo las víctimas, sino que son los pobres, y de los 20 municipios más afectados en El Salvador, entre ellos San Salvador, Lourdes Colón, Santa Tecla, Sonsonate, La Libertad, que son municipios que a diario se ven rondados por la muerte en este país. Vamos a cambiar el foco de la charla. Me gustaría pasar de lo negativo, de todas estas cifras que estamos dando, hacia lo positivo. Y esta propuesta para reparar, para enfrentar, para solucionar, para resolver el problema, ¿qué características tiene? Guillermo, esta es la buena noticia, y es decir que no nos encontramos en el final de la historia. Apenas empezamos a comprender que de las ruinas de esta vieja civilización emergen convertidas en retos nuevas visiones, y que del interior de esta crisis que los salvadoreños estamos viviendo, esto no es más que el parto de una nueva civilización que hay que construir. Nos hemos repuesto de terremotos, de una guerra civil de 11 años, nos hemos repuesto de grandes problemas económicos y crisis económicas, y yo creo que hoy nos vamos a reponer también de este problema de la violencia. Y una luz esperanzadora, Guillermo, tiene que ver con la Consulta Nacional Educación para un País sin Violencia. Hemos llegado a la conclusión que desde los acuerdos de paz firmados en 1992, en el que se le puso fin al conflicto armado, nunca como ahora fue tan evidente la solución del problema de la violencia está en lograr un nuevo acuerdo de nación, con base a un sincero, estructurado y plural diálogo nacional en que se debata a profundidad en base únicamente de los intereses de la patria. La crisis de violencia que vive El Salvador, necesitamos debatir sus causas, sus efectos y las posibilidades concretas de superarlas, buscando llegar a un acuerdo que sean compromisos y un conjunto de políticas básicas que deben de transformarse en imperativos categóricos para cualquier gobierno, independientemente del color político y de su orientación ideológica. Es decir,
que el Consejo Nacional de Educación está consultando a las diferentes fuerzas de El Salvador, entre ellos a los estudiantes mismos, padres de familia, a los educadores, a los editorialistas, tanques de pensamiento, a los periodistas. Ayer estuve con los principales directores de los medios de comunicación, a las iglesias y a todos los involucrados para lograr reinventar esta sociedad salvadoreña. Nos hemos dado cuenta que manos duras, super manos duras, patrullajes, cateos, incorporación de las Fuerzas Armadas, aceptémoslo, eso no ha resuelto el problema de El Salvador. Entonces, este debate pretende como tener varias tesis que luego se las daríamos al gobierno para poder plantear soluciones muy concretas a este país. El diálogo, la fuerza de la palabra. El año pasado estuve en El Salvador, me llevé una impresión muy, muy positiva de una juventud muy vibrante y de un grupo de emprendedores que están tratando de construir nuevamente ese país habiendo salido de estas instancias que recién mencionábamos. Carlos Rivas, miembros de la Comisión Nacional de Educación, muchísima suerte con este emprendimiento. Y muchas gracias, Guillermo, y lo que usted acaba de decir, que el país es un país de emprendedores, yo creo que estamos sacando luces ya. Por ejemplo, hemos llegado a la conclusión que es importante combatir la impunidad, desarrollar un desarme en los salvadoreños, sensibilizarnos contra el problema, una política criminal bien establecida, que la gente que dirija el gabinete de seguridad no sea partidario, invertir más recursos en la educación, porque solamente el 3% del Producto Interno Bruto se está invirtiendo en educación, mientras otros países como Costa Rica invierte el 7%, entonces nosotros necesitamos invertir en la educación. Y quiero decirle, Guillermo, que la impresión que usted tuvo de que los salvadoreños son emprendedores, sin duda alguna lo dicen 3 millones de salvadoreños que viven en la diáspora en los Estados Unidos, y que están manteniendo a este país y que saldremos adelante. Buena suerte, Carlos Rivas. Buenas tardes. Un abrazo, buenas tardes. Enseguida el reporte de los últimos recursos que buscan evitar la ejecución de un hombre que según muchos fue condenado.